Hola, muy buenas noches a todos. ¿Sabías que cada año hay entre 4 y 5 eclipses y cada 18 meses hay un eclipse total de sol? Hoy vamos a hablar por qué es tan especial el eclipse que habrá mañana. Bienvenido, Mariano. Hola, ¿cómo estás, Luza? Un poquito resfriada por lo que veo. Bueno, ¿por qué razón es tan importante este eclipse? Hay varias razones. Como vos decís, un eclipse solar total no es un fenómeno infrecuente, ni mucho menos, se da cada 18 meses. No se ve siempre en el mismo lugar de la Tierra, se ve a veces acá, a veces allá. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un eclipse parcial que fue casi de noche, al mediodía, este, pero en alguna parte del mundo se fue total ese eclipse. O sea, aquí es porque nos dio el cono de sombra, no cayó exactamente aquí, cayó en otra parte. Bueno, no tengo el dato exacto de ese eclipse, pero no quiero decir que no es un fenómeno infrecuente. Por lo menos hay un eclipse, hay 4 eclipses o 5 a veces en un año de sol y de luna. Y eso tiene muchas cosas alrededor. En este caso quiero analizar este eclipse desde 3 puntos de vista. Uno es el astrológico, que es lo que nos ocupa generalmente a nosotros, pero también hay un tema astronómico que llama mucho la atención, y finalmente un tema mundano, un tema que tiene que ver con política y religión, que también me gustaría analizar porque es totalmente inusual. Entonces, yo voy a pasar a empezar a mostrar primero la parte astrológica. Eh, Aquí vemos la carta astral de este eclipse, que es un eclipse que se va a dar en 19 grados de Aries. Y una cosa interesante es que casi todos los planetas están juntos en 3 signos, salvo Plutón, que está alejado en Géminis. El resto de los planetas están en Tauro, Aries y Piscis, ¿sí? El único planeta que aparece en aspecto con el eclipse, que se da al 19 de Aries, y es obviamente en luna nueva, tiene que ser en luna nueva, el eclipse de sol. El eclipse con el planeta Quirón, eh, lo que va a pasar es que va a ser muy interesante porque el planeta Quirón no es un planeta. Primero que nada, Quirón no es un planeta. Quirón es un asteroide, para que lo sepan, sino que para la astrología es un planeta. Lo que pasa es que es considerado un planeta desde el punto de vista astrológico. Se descubrió en 1977, y este planeta lo que tiene de particular es que tiene que ver, digamos, Quirón era un centauro, ¿no? En la mitología griega era el único centauro racional que había, que era un centauro que tenía, digamos, el don de la profecía, era capaz de curar cualquier cosa, era preceptor de los hijos de los reyes, pero tenía una herida que no se podía sanar. O sea, podía sanar a todo el mundo menos a él mismo. Entonces, en nuestro horóscopo esto significa la herida que todos tenemos según la casa de nuestro horóscopo en donde cae, que, bueno, esa herida es una cosa que estamos llamados a trascender como el resto de las cosas del horóscopo. Entonces, pero en este caso la herida tiene que ver con una parte de nosotros donde nosotros podemos ayudar a los demás, pero no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Eso es muy llamativo. Y en este caso cae en el signo en este eclipse que Quirón va a estar en conjunción con el Sol y con la Luna, por lo tanto va a estar en conjunción con el eclipse. Significaría que tenemos que sanar el tema de
de poder, digamos, liderar, ser nuestros propios líderes, cada uno, aprender a pensar por sí mismo y tener su propia opinión y no estar dejándose llevar por movimientos de masas o gurúes o cosas así. Y tiene que ver también con el tema de la herida de existir, esto, de la existencia del ser humano, el dolor de existir. Esto es un llamado a la trascendencia, es un llamado al despertar, teniendo en cuenta que el eclipse cae en Aries. Aries son los comienzos. Daría la sensación de que esto tiene que ver con un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que a la vez viene subrayado con un cometa que está pasando en estos momentos. Ahora voy a ir allá. Es muy llamativo esto. Entonces yo lo siento como que es un tema relacionado con despertar la conciencia de cada uno y dejar de estar tan llevado por la opinión de los demás, tener opinión propia y discernimiento propio sobre todo. Eso es por un lado la parte astrológica. No parece tener mayores connotaciones. Lo interesante es que que todos los demás planetas es como que se hicieron a un lado, se agruparon de manera de que no haya otros aspectos. Entonces parece que este eclipse está muy enfocado a este tema de que acabo de hablar, ¿sí? Ahora, yendo a la arista astronómica, ¿sí? La arista astronómica, o sea, ya no voy a hablar de astrología, sino de astronomía, que es la ciencia. La astrología no es una ciencia, es un arte, ¿sí? La astronomía, en la parte astronómica hay un par de temas muy interesantes. Uno es que hacía mucho tiempo que no sucedía que durante un eclipse de sol total pase un cometa. En estos momentos está pasando cerca de la Tierra el cometa 12 Pons-Brooks, más conocido como cometa Diablo, que es el apodo que le pusieron últimamente. Le dicen cometa Diablo porque, bueno, al ser un cometa estilo cometa Halley, así parecido, tiene un núcleo de hielo y de metano, y cuando se acercan al Sol estos cometas empiezan a estallar porque se calientan y así es como forman la cola. Pero este cometa parece haberse deformado con la explosión, parece tener como dos cuernos en este momento. Dos cuernos como de vaca, entonces le apodaron cometa Diablo. Es un cometa que vuelve cada 71 años y va a tener su perihelio el 21 de abril. O sea, el 21 de abril va a ser el punto más cercano al Sol, después se va a empezar a alejar. La explosión fue el 20 de julio del año pasado que sucedió. O sea, a partir del 21 de abril se empieza a alejar del Sol. Pero entonces lo que va a pasar es que cuando esté el eclipse en su máximo apogeo, que esté el cono de sombra situado en los lugares por donde va a pasar, tal vez se pueda ver en el cielo al mismo tiempo el cometa, y eso es totalmente extraordinario. Eso es realmente extraordinario. La última vez que pasó eso fue en 1811, ¿sí? Que fue el año en que se descubrió el cometa. Lo descubrió Louis Pons, un francés. Después lo redescubrió por accidente un tal Brooks en 1883, en la siguiente vuelta que pasó, ¿sí? Entonces, y en esa oportunidad, el cometa también coincidió con un eclipse de sol que también tuvo lugar exactamente en el mismo lugar donde va a estar teniendo lugar ahora. Y me voy entonces a lo otro que quería mostrar, que es el tema de la trayectoria de este eclipse. La trayectoria de este eclipse es más que interesante porque va a partir al medio a Estados Unidos y va a tocar y también a México y a parte de Canadá, ¿sí? Eso es muy interesante porque normalmente antes y después del eclipse suceden terremotos en las zonas
por donde el eclipse pasa su cono de sombra, o sea, la línea negra que se ve ahí es el cono de sombra, la sombra de la luna que se va a proyectar tapando al sol. Las otras zonas grisadas son partes donde el eclipse se ve parcialmente, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el norte de Sudamérica solamente se va a llegar a ver un poquitín del eclipse, no se va a ver casi nada. Entonces, lo que va a pasar ahí es que va a dividir por el centro de Estados Unidos. Ya ha habido un sismo en California, uno en New Jersey y otro en New York en los días anteriores. Y el 2 de abril en Taiwán y en Japón hubo un sismo muy fuerte. En Taiwán hizo mucho daño. Y Taiwán particularmente está en las antípodas de Estados Unidos. Eso es muy llamativo. O sea, está del lado opuesto de la esfera terrestre. Es la antípoda. Entonces, eso es interesante porque, bueno, Estados Unidos es atravesado de esa manera por un eclipse, justo en un año crucial, porque es un año electoral. Se está produciendo el retorno de Plutón para Estados Unidos, que es un evento muy crítico. De eso podemos hablar en otro video si es que ya no hemos hablado. Entonces, eso tiene la connotación que puede llegar a producir sismos, no tanto, también aparte de la parte física terrestre, en la parte psíquica de las personas que viven ahí. Porque un eclipse hay que tener en cuenta de que lo que se oculta es el sol, que en astrología el sol es el ser, es la conciencia, la razón. Como que a nivel psíquico el ser humano da un vuelco cuando ve un eclipse total. Y de hecho los antiguos lo relacionaban con desgracias, con pestes, con cataclismos, era muy mal presagio, y si se juntaba con el paso de un cometa ni se diga. Pero hay otra cosa más interesante todavía. Aparte de la trayectoria que va a tener esto, fíjense que hay otra trayectoria, la que va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, es la de este año, pero hay otra que dice 2017. El 21 de agosto de 2017 hubo otro eclipse que pasó con esa trayectoria que se está describiendo ahí. Y esa trayectoria, el centro de esa X que se está formando ahí es el sur del estado de Illinois, que fue el mismo lugar donde se cruzaron los dos eclipses, el de 1806 y el de 1811. Ahí también se cruzaron dos eclipses totales de sol, y en esa oportunidad lo que sucedió fue que se activó la falla de Nueva Madrid. Ahí en ese lugar hay una falla geológica llamada la falla de Nueva Madrid. Se activó esa falla geológica, hubo terremotos terribles, hizo un desastre. Bueno, en esa época estaba muy despoblada la zona, pero hasta hubo un tsunami aparentemente por causa de ese terremoto, porque parece que relatan que en esa época el río Mississippi, que corre hacia el Golfo de México, cambió su dirección. En lugar de fluir de norte a sur, fluyó de sur a norte, o sea que tiene que haber sido por un tsunami. ¿Pasará lo mismo en esta oportunidad? Lo que sí es interesante es que al año siguiente, de 1812, estalló una guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Una guerra donde creo que Inglaterra intentó reconquistar Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos en este momento está al borde de un conflicto interno, o al borde de una guerra con Rusia posiblemente, y sus aliados. Nada raro que se desencadene un conflicto en breve. Ya hay conflictos, pero todavía no hay un conflicto global generalizado. Y ahora vamos a ver por qué podría llegar a pasar eso mismo.
Ahora ustedes me dirán qué posibilidades hay de que suceda esto en 1811 y ahora de vuelta, un poco más de 200 años después. No es muy usual, es bastante inusual. O sea, en promedio cada 375 años sucede que hay un cruce de estos en el mismo lugar, pero acá pasó más rápido. Y justo en los momentos críticos en los que estamos viviendo. No digo que el eclipse en sí sea la causante de todo esto, lo que pasa es que esto tiene una repercusión muy fuerte a nivel psíquico para las personas que están viviendo en la zona por donde pasa el eclipse. Y esto es lo que podría generar sucesos inmediatamente después, ¿cierto? Bueno, eso es por la parte astronómica. El tema del eclipse, de que coincide que también pasa el mismo cometa, que se forma la cruz en el mismo lugar, muy inusual, la verdad que es muy inusual. Después, ya en la parte mundana, en la parte mundana tenemos también otras cosas que son más que interesantes. El CERN, el Instituto CERN, que es el Instituto de Investigación europeo que tiene esta infraestructura conocida como el colisionador de hadrones, es un aparato que sirve para hacer chocar átomos y producir experimentos de física cuántica. Bueno, este aparato, por alguna razón, el día 8, el mismo día del eclipse, lo van a poner en funcionamiento después de no haberlo usado durante 2 años. Hay muchísimas teorías de conspiración alrededor de este aparato. No sabemos bien qué significa todo esto ni para qué sirve, pero bueno, van a poner a funcionar este aparato ese día. Al mismo tiempo, la NASA, como pasa bastante frecuentemente, va a hacer experimentos también, va a enviar cohetes al espacio, van a enviar globos sonda y cosas así para estudiar la atmósfera y todo eso. Eso lo hacen siempre. Hay posibilidades de que se produzca alguna llamarada solar con algún evento geomagnético porque el Sol está en su máximo en este momento. Estas llamaradas solares pueden producir problemas en infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, aunque sería muy raro que coincidiera todo el mismo día, ¿no? Pero hay algo que llama mucho la atención y es que por lo menos cuatro estados de Estados Unidos han advertido a los habitantes de que tomen medidas como si fuera a suceder un evento a gran escala de corte de energía durante varios días, o un huracán o algo así. Han aconsejado a las personas, las familias que se aprovisionen de agua, alimentos, baterías, combustible, medicamentos, como para varios días, por las dudas de que pase algo, y dicen que es posible que haya cortes de electricidad y caídas de telecomunicaciones, debido, dicen que a la afluencia de público, de gente que se va a mover hacia las zonas donde va a pasar el cono de sombra del eclipse, son todos estos estados que aparecen acá. Por lo menos hay 4 estados que han hecho esta advertencia: Texas, Oklahoma, Indiana y Ohio. Como que todo Estados Unidos se fuera a mover de su casa hacia esos lugares a ver el eclipse. A mí me suena muy raro, sinceramente, que sí es cierto que mucha gente ya tiene arrendadas apartamentos, casas, que se han agotado los alojamientos, pero que se vayan a caer los servicios, las telecomunicaciones, a mí me parece muy extraño. Esto no parece como, no sé, la verdad, qué es lo que esperan que suceda, porque eclipses hay, como les digo, cada 18 meses y en 2017 eclipse.
con lo cual no sabemos bien por qué razón están haciendo todas estas recomendaciones. Es raro esto, es muy raro. La verdad, piensen, ustedes verán, pensarán, ustedes podrán pensar lo que quieran de esto. Yo la verdad no creo que el eclipse sea la causa de nada. Pero eventualmente alguien podría aprovechar esta distracción para hacer alguna otra cosa, quién sabe qué cosa podrían llegar a hacer. Bueno, dejemos esto acá. Y hay una última cosa de la que quiero hablar sobre el tema mundano. Esto es un tema religioso profético. La cosa empieza hace alrededor de 5.000 años. En el libro bíblico de los Números, en capítulo 9, versículo 2, Jehová le indica a Moisés que debe hacerse para la purificación del pueblo de Israel un sacrificio que consiste en tomar una vaca alazana de color rojo, una vaca roja, que no tenga un pelo de otro color, no tenga manchas ni ningún tipo de efecto físico, que sea una vaca que no haya conocido toro, que nunca le hayan colocado el yugo, y que esa vaca debe ser sacrificada y debe ser quemada hasta quedar totalmente ceniza. Y con esa ceniza hay que diluirla en agua y utilizarla para hacer sacrificio, la purificación del pueblo de Israel por los pecados, ¿sí? Y está profetizado, o sea, hasta ahora ya se han hecho 9 de estos sacrificios en toda la historia, porque estas vacas rojas son muy raros que aparezcan. Pero entonces la 10ª vaca roja, cuando sea inaugurada, se supone que cuando sea sacrificada, va a inaugurar lo que es la era mesiánica, que los judíos, hay una parte de los judíos que creen que están esperando todavía al Mesías y que dicen que cuando se haga este sacrificio va a llegar el Mesías. El Mesías va a reconstruir el templo de Salomón, o sea, el tercer templo, ¿sí? Entonces, ¿qué historia hay con esto del tercer templo? Bueno, a todo esto les cuento otro detalle, tal vez de color, es que esta vaca roja, como la vaca roja no aparecía, porque es muy difícil encontrar una vaca roja perfecta y como ellos la necesitan, el Instituto del Templo, que es una institución que tienen allá en Israel, que se ocupa de temas relacionados con la religión, hizo un proyecto llamado Proyecto Vaca Roja para conseguir la vaca roja que necesitaban, y para lo cual utilizaron ingeniería genética. O sea, hicieron una modificación genética en un embrión para que saliera la vaca totalmente roja. Y la vaca está cuidada, súper custodiada en un lugar secreto, porque nadie la puede tocar, y sobre todo porque la vaca podría ser blanco de algún atentado, porque claro, ¿qué sucede con esto? La vaca esta, cuando sea sacrificada, que va a ser este miércoles, el 10, 2 días después del eclipse, lo que van a hacer inmediatamente es ir a purificar el lugar donde tienen que reconstruir el templo. Resulta que el templo, el original, donde ellos quieren reconstruir nuevamente el templo por tercera vez, en este momento hay una mezquita que se llama la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca, que es uno de los lugares más sagrados del Islam, ¿sí? Entonces, para poder hacer el templo, primero tienen que tumbar la mezquita. Si tumban la mezquita, lo que va a suceder es que todos los países árabes, así estén peleados entre sí, se van a levantar todos y va a haber una guerra contra Israel y sus aliados. O sea, si esto llega a pasar este miércoles, es probable que haya guerra, y eso coincide con lo otro que les estaba diciendo acerca de que va a haber, que la vez anterior
que sucedió este mismo fenómeno de la X, de que se cruzaron los dos eclipses en Estados Unidos, también hubo otra guerra. Entonces, a mí me da un poquito de cosa todo esto. Yo, al igual que sucede con el tema del eclipse, el eclipse en sí no genera nada, lo genera a nivel psíquico, a nivel arquetípico, si se quiere. Este tema de la vaca roja no es que sea, yo no creo que sea nada importante, pero hay mucha gente que cree en eso, y tanto judíos como musulmanes. Entonces esto va a estallar un conflicto religioso muy grande y eso va a arrastrar a todo el mundo, porque ustedes saben cómo son las alianzas militares en este momento y quién apoya a Israel y quién apoya a los países árabes. Entonces, bueno, en resumen, tanto la parte astrológica como la parte astronómica como la parte mundana realmente son algo totalmente inusual, muy especial. Por eso quisimos hacer este en vivo para comentarles todo esto. ¿Qué podrá pasar después de todo esto? Si habrá guerra o no, o si habrá terremotos o no, no lo sabemos. Sin embargo, me interesaba hacer esto porque estas son las cosas que pasan muy, muy de vez en cuando, y con suerte uno tiene la posibilidad de ver algo así una vez en su vida. Entonces, para que lo tengan presente, para que lo sigan, si quieren ver el eclipse, bueno, lo pueden hacer a través de internet. Acá no se va a ver prácticamente nada. No miren directo al sol porque se van a lastimar la vista, obviamente. Esa es una de las recomendaciones. Y bueno, nada, esto era todo lo que les quería contar. Entonces, bueno, Luza nos dejó porque, bueno, está un poquito indispuesta, está un poquito resfriada. No era el mejor día para hacer esto, pero como mañana es el eclipse, tocaba hacerlo hoy. Y bueno, entonces, bueno, les agradezco mucho la atención. Si tienen preguntas, dejen sus comentarios, o si tienen algún aporte para hacer, es bienvenido. Sé que he hablado en una jerga un poco difícil al respecto de temas de astrología y astronomía. Creo que dentro de poco vamos a hacer un cursito de astrología para los que quieran aprender de estas cosas y entender de qué estamos hablando cuando hacemos estos videos. Entonces, bueno, agradezco mucho la atención de ustedes y les deseo feliz noche.